Un saludo especial para todos mis seguidores. Estamos en Mate Javi. A continuación, vamos a desarrollar el siguiente tema. Los ángulos según su posición se clasifican en ángulos consecutivos, ángulos adyacentes y ángulos opuestos por el vértice. Miremos ahora los ángulos consecutivos. Mire que son una pareja de ángulos que tienen un lado en común y un vértice en común. A eso lo llamamos ángulos consecutivos. Entonces, mire, siempre un lado común y un vértice común. Los ángulos adyacentes también reciben el nombre de par lineal. Mire que los lados no comunes están en línea recta. Y el lado común es el que va girando alrededor de los lados no comunes. Se recibe el nombre de ángulos adyacentes. Y la suma de sus ángulos, miren, la suma de estos dos ángulos siempre va a dar 180 grados. Ese va a ser el resultado, 180 grados. Miremos ahora los ángulos opuestos por el vértice. Miren que la prolongación del un lado es la prolongación del otro lado del otro ángulo. Miren, este es el lado de este ángulo y su prolongación es el lado del otro ángulo. Y estos ángulos son congruentes. ¿Qué significa congruentes? Aquí tenemos el símbolo de congruencia. Congruente significa que tienen igual medida. Entonces, por eso aquí decimos medida del ángulo J y L es igual a la medida del ángulo M y K. Son los ángulos opuestos por el vértice. Ahora continuamos con unos ángulos especiales, que son los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Miremos los ángulos complementarios. Si nosotros miramos este ángulo BAC, es un ángulo que mide 90 grados. Y estos dos ángulos que son consecutivos, la suma de estos dos ángulos mide 90 grados. Siempre que tengamos ángulos consecutivos cuya suma sea 90 grados, los llamamos ángulos complementarios. ¿Qué quiere decir? Que el uno es el complemento del otro. Es decir, que si este ángulo vale 50 grados, el otro va a valer 40. La suma siempre tiene que dar 90. Miremos los ángulos suplementarios. Ustedes observan, estos son unos ángulos adyacentes o un par lineal. Estos ángulos adyacentes son ángulos porque al sumar estos dos ángulos, la suma me da 180 grados, que es una de las propiedades de los ángulos adyacentes. Entonces, que quede claro, cuando hablamos de ángulos suplementarios, estamos hablando de los ángulos adyacentes o par lineal. Ángulos según su posición. Antes de comenzar haciendo unos ejemplos, porque la parte teórica ya la vimos, necesitamos recordar la propiedad de uniformidad. Entonces la vamos a mirar esta propiedad tanto para la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Entonces comencemos aquí. Si yo tengo A más B igual a C, y yo necesito eliminar la B, entonces aplico la propiedad de la uniformidad. Como aquí está sumando, entonces voy a colocar en ambos miembros este término, pero con signo contrario. O sea, aquí me quedaría A más B menos B igual a C menos B. Entonces mire que en ambos miembros hemos colocado este valor, menos B, para poder hacer acá términos semejantes opuestos y poderlos cancelar. O sea que me quedaría que A es igual a C menos B. Entonces, esto es lo que llamamos la propiedad de uniformidad, que más adelante no se hace este proceso, sino que simplemente se coloca este término, como está sumando a la izquierda de la igualdad, lo paso al lado derecho con signo contrario. Como está sumando a la izquierda, lo paso a la derecha a restar. Eso es lo que se hace para saltar este proceso.
que es la propiedad de uniformidad. Lo mismo si yo tengo A menos B igual a C. Yo necesito eliminar este término. Entonces, como está restando, ahora lo pongo en ambos miembros a sumar. O sea que me quedaría A menos B más B igual a C más B. Entonces, estos términos son semejantes, los cancelamos y me queda que A es igual a C más B. Lo mismo que hablamos, si queremos omitir esta propiedad de la uniformidad, pero si la estamos haciendo implícitamente, como está restando, la paso al otro lado a sumar. Lo mismo si está multiplicando. Yo, por ejemplo, tengo que 3x es igual a 6. Entonces yo necesito despejar esta variable x. Entonces, este coeficiente 3 lo divido en ambos miembros por 3, con el fin de cancelarlo y despejar la variable x. Entonces 6 dividido 3, que me daría 2. Entonces, este también es la uniformidad, pero de la división. Ahora paso al de la multiplicación. Entonces yo tengo, por ejemplo, que x sobre 4 es igual a 2. Entonces ahora voy a aplicar la propiedad de uniformidad multiplicando en ambos lados para poder eliminar este 4. Entonces yo multiplico en ambos lados por 4 y por 4. Entonces aquí cancelamos la misma cantidad de arriba y abajo, y entonces me queda que x es igual a 8. Y esta es la propiedad de uniformidad, que debemos tenerla clara para los temas que vamos a hacer. Entonces, en este tema de ángulos según su posición y los ángulos especiales necesitamos esta propiedad, y la finalidad es hallar el valor de los ángulos, Entonces vamos a hacer este primer ejemplo. Yo tengo aquí este ángulo recto, es un ángulo recto que mide 90 grados, y el fin mío es hallar el valor de estos ángulos. Entonces este ángulo vale 2x, este ángulo vale 4x y este ángulo vale 12x. Entonces, ¿cuál es el fin de este ejemplo? Hallar el valor de estos ángulos. Pero para yo hallar el valor de estos ángulos necesito hallar el valor de la x primero para luego reemplazarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Como este ángulo es un ángulo recto, o sea que mide 90 grados, la suma de estos tres ángulos va a valer 90 grados. Entonces me quedaría que 2x más 4x más 12x es igual a 90 grados. ¿Por qué decimos estos? Porque este es un ángulo recto. Entonces ahora lo que hacemos es resolver esa ecuación, una ecuación lineal de términos semejantes. Entonces, ¿cuánto me da esta suma de términos semejantes? 2 más 4, 6, y 6 más 12 me daría 18x igual a 90 grados. ¿Qué hacemos ahora? El fin mío es averiguar el valor de x, entonces aplico la propiedad de uniformidad. Entonces yo voy a dividir en ambos miembros por qué número, para que la variable x me quede sola. Divido por 18. Entonces la misma cantidad en el numerador y en el denominador la cancelamos. Entonces x me queda igual. Como estos son números pares, le voy a sacar mitad. Ya sabemos que cuando voy a sacar mitad y es impar, yo le quito 1. Entonces me queda en 8. Y la mitad de 8 es 4. Y este número me queda ahora es 10. La mitad de 10 me da 5. Sobre la mitad de 18, que es 9. Y ahora hacemos esta división. 45 dividido 9, ¿cuánto es? Entonces es 5. 9 por 5, 45. Entonces hemos hallado el valor de x. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Reemplazar este valor que encontré en cada uno de estos valores. Y hemos hallado el valor de cada ángulo. O sea que este 2 lo multiplico ¿por qué? Por la x que vale 5. Y eso me da 10 grados. Aquí el 4 lo multiplico por x que vale 5. Y eso me da 20 grados. Y aquí el 12 lo multiplico por 5 que me da 60 grados. Y entonces hemos encontrado el valor.
10 grados, 20 grados y 60 grados, que son los ángulos que me estaban preguntando. O sea que la respuesta me quedaría que los ángulos son 10 grados, 20 grados y 60 grados. Y hemos terminado el ejemplo. Entonces mire que la finalidad es hallar el valor de los ángulos. Vamos a hacer ahora el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos, entonces en el segundo ejemplo vamos a hacer lo siguiente, aplicando ángulos según su posición. Vamos a tomar esta gráfica. Este ángulo vale alfa, beta, teta y lambda. Son letras griegas. Entonces me dicen que el valor del ángulo alfa, este ángulo alfa me dice que mide 70 grados. Y me pide hallar el valor de los otros ángulos. Entonces, ¿qué hacemos para hallar el valor de los otros ángulos? Entonces, para nosotros trabajar este tema, necesitamos una parte que es la propiedad transitiva. Entonces vamos a recordar esa propiedad transitiva. Miren lo que me dice la propiedad transitiva. La propiedad transitiva. Yo tengo que, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Esa es la propiedad transitiva. Entonces es como decir, si yo tuviera que A vale 20 y B es igual a A, entonces me preguntan que cuánto vale A. Entonces estoy aplicando la propiedad transitiva. Si A vale 20 y A es igual a B, entonces B vale 20. Entonces me quedaría aquí que B es igual a 20 por la propiedad transitiva. Entonces voy a aplicar esta propiedad transitiva aquí en este ejercicio. Entonces empezamos. Mire que estos dos ángulos son opuestos por el vértice. ¿Y qué dice la propiedad de los ángulos opuestos por el vértice? Que son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Entonces yo digo que la medida del ángulo θ es igual a la medida del ángulo alfa. Entonces, pero como el ángulo alfa vale 70, entonces ¿cuánto vale el ángulo θ? También vale 70 grados. Y hemos hallado el valor del ángulo θ. ¿Y esto por qué lo decimos? Por la propiedad transitiva. Ya encontré el ángulo θ. Entonces ahora voy a hallar el ángulo beta. Entonces, otra vez, si yo miro estos dos ángulos, mire que aquí está la línea recta y este es el ángulo que es el lado común. Entonces decimos que este es un par lineal, o sea que estos ángulos son adyacentes. Si son ángulos adyacentes, la suma de estos dos ángulos mide 180 grados. Entonces yo lo que hago es lo siguiente. Entonces yo digo que la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta es igual a 180 grados por ser ángulos adyacentes. Entonces yo lo que hago ahora es reemplazar. Como el ángulo alfa mide ¿cuánto? 70 grados, entonces yo reemplazo aquí. La medida del ángulo alfa vale 70 grados más la medida del ángulo beta, que es igual a 180 grados. Entonces aquí aplicamos. Yo necesito despejar la medida del ángulo beta, o sea que este 70 necesito eliminarlo de aquí. Como está sumando, entonces restamos 70 en ambos lados, que viene a ser, como aquí está sumando, en el otro lado quedaría restando. Entonces me queda que la medida del ángulo beta es igual a 180 grados. Como este está más y lo voy a restar, entonces queda menos 70 grados. Eso quiere decir que la medida del ángulo beta es igual, como tienen distintos signos, dejo el signo del mayor y lo restamos. Eso daría 110 grados. Y hemos encontrado el valor del ángulo. Revisemos bien este valor que se ve mal.
el valor del ángulo beta. Entonces, ya encontré el ángulo beta, me faltaría hallar lambda. Entonces, si yo miro estos dos ángulos, son ángulos opuestos por el vértice, por lo tanto tienen la misma medida. Entonces decimos que la medida del ángulo beta es igual a la medida del ángulo lambda. Y por la propiedad transitiva, si beta vale 110 y son iguales, ¿cuánto vale lambda? Entonces la medida del ángulo lambda es igual a 110 grados. Y hemos encontrado el valor de los ángulos. 24 ángulos, me dieron el valor de un ángulo y encontramos el valor de los otros tres. Y eso es todo. Hasta pronto. Y recuerda, el futuro está en tus manos. Que sean felices, Javier les dice.